Hola, soy el doctor Simarro, director médico de ILM, Instituto del Lipedema y de la Mujer. Y hoy desde ILM nos gustaría compartir los últimos avances en nuestra investigación sobre el lipedema, especialmente en relación con el último estudio científico publicado en la revista Biomedicines Q1. Desde hace más de 15 años trabajamos de forma exclusiva en la investigación, el diagnóstico y el tratamiento del lipedema con un enfoque no quirúrgico y entendiendo esta enfermedad como una patología sistémica, que va mucho más allá de la grasa o de una cuestión solamente estética. El lipedema es una enfermedad crónica, subinflamatoria, que afecta al tejido conjuntivo, al tejido graso, produciendo proliferación e inflamación del tejido graso, especialmente en piernas y brazos, afectando también a la circulación venosa y linfática, habitualmente de manera progresiva. Una de las características más importantes del lipedema es su escasa respuesta a la dieta y al ejercicio, y a esto se le suman síntomas como el dolor, la aparición frecuente de hematomas, la sensación de pesadez en las piernas, inflamación crónica y otros signos que impactan de forma significativa en la calidad de vida de las pacientes. Hasta la fecha, el lipedema se había entendido eminentemente como una enfermedad del tejido graso, centrando el foco casi exclusivamente en el aumento patológico del volumen adiposo. Sin embargo, los avances derivados de nuestras investigaciones clínicas en los últimos años nos han permitido ampliar de forma significativa esta visión. Hoy sabemos que el lipedema no puede explicarse únicamente por una alteración de la grasa, sino que implica una afectación compleja del tejido conjuntivo, con cambios estructurales en la matriz extracelular, alteraciones en la elasticidad y el soporte fascial, y una disfunción de los sistemas venosos y linfáticos. A ello se suma un componente hormonal relevante, que explica su expresión prácticamente exclusiva en mujeres y su aparición o empeoramiento en momentos claves de la vida hormonal, como la pubertad, el embarazo o la menopausia, y en ocasiones la toma de anticonceptivos orales. Además, los datos que surgen de nuestra investigación apuntan a la presencia de un estado de inflamación crónica de bajo grado, derivado de una hiperpermeabilidad intestinal, que no solo contribuyen al dolor y la sensación de pesadez, sino que puede estar relacionado con síntomas generales como la fatiga persistente, el mal descanso nocturno, la dificultad para regular la saciedad y la habitual presencia de alergia, especialmente de alergia cutánea al níquel. Esta combinación de factores, tejido conjuntivo, fascias, eje hormonal e inflamación, nos obliga a replantear el lipedema como una enfermedad sistémica, que requiere un abordaje diagnóstico y terapéutico integral, más allá de la reducción de volumen o del aspecto estético. ¿En qué ha consistido el estudio científico? El estudio científico que hemos publicado ha consistido en un análisis retrospectivo, observacional y descriptivo, cuyo objetivo principal ha sido caracterizar de forma detallada los signos clínicos del lipedema y las comorbilidades asociadas a esta enfermedad. Se ha desarrollado entre enero de 2022 y noviembre de 2024 en las clínicas del Instituto del Lipedema y la Mujer en Madrid y Barcelona, y ha sido realizado por un equipo investigador compuesto por 9 profesionales con amplia experiencia clínica y en colaboración con centros y expertos internacionales. Este trabajo se ha basado en la evaluación presencial y directa de pacientes, en las cuales se llevó a cabo un proceso diagnóstico completo, con exploraciones clínicas, pruebas de imagen como la ecografía, el ecodoppler y la elastografía, y entrevistas médicas detalladas que en conjunto superaron las 2 horas de duración por paciente. En total, se analizaron los datos de 1.803 mujeres con diagnóstico clínico de lipedema, evaluando más de un centenar de variables relacionadas con la exploración física, la distribución del tejido adiposo, la composición corporal, los hallazgos por ecografía, elastografía y ecodoppler, así como múltiples comorbilidades inflamatorias, hormonales, circulatorias y psicológicas. Este enfoque exhaustivo y presencial nos ha permitido obtener una visión mucho más precisa y realista del lipedema y entenderlo no como una patología aislada del tejido graso, sino como una enfermedad sistémica y compleja. Nuestro estudio ha sido publicado en Biomedicines, una revista científica internacional, situada en el primer cuartil, Q1, dentro de su área de conocimiento. Cuando hablamos de una revista Q1, nos referimos a publicaciones que se encuentran dentro del 25% de las revistas de mayor impacto científico a nivel internacional. Según los principales índices de evaluación académica, es decir, revistas que exigen un alto nivel de calidad metodológica, rigor científico y relevancia clínica para aceptar un trabajo.
Además, este estudio ha pasado por un proceso de revisión por pares, en el que ha sido evaluado de forma independiente por 4 revisores expertos, ajenos al equipo investigador. Estos revisores analizan de manera crítica el diseño del estudio, la metodología, los resultados y las conclusiones, y solo tras superar este proceso, el artículo es aceptado para su publicación. Este sistema de revisión es una de las principales garantías de calidad en la investigación científica y refuerza la solidez y la credibilidad de los datos que presentamos. Principales hallazgos. Los resultados de este estudio muestran con claridad que el lipedema es una enfermedad compleja y sistémica, que no puede entenderse como una alteración aislada del tejido graso, sino como una patología mixta en la que confluyen la afectación del tejido conjuntivo, la subinflamación crónica de origen intestinal, la influencia hormonal femenina y las alteraciones venosas y linfáticas asociadas. Uno de los hallazgos más consistentes es la afectación del tejido conjuntivo. En nuestra cohorte, el 95,8% de las pacientes presentaban hiperlasitud ligamentosa, evaluada mediante criterios clínicos objetivos. Asociado a ello, el 97,4% presentaban dolor bilateral en la región pertrocanteria y el 96,6% mostraba afectación de la banda iliotibial, lo que explica la frecuente aparición de dolor mecánico, inestabilidad articular y sobrecarga musculoesquelética, especialmente en las articulaciones de las piernas. En relación con la inflamación sistémica, el 99% de las pacientes presentaban síntomas compatibles con una alteración de la barrera intestinal, un hallazgo clave en nuestro modelo fisiopatológico. Esta subinflamación crónica de bajo grado se asocia clínicamente a fatiga persistente, mala calidad del sueño, sensación de inflamación generalizada y dificultad para regular la saciedad en lo que a los hidratos de carbono refinados se refiere, y que no se refleja en las analíticas convencionales, pese a su impacto clínico evidente. Desde el punto de vista hormonal y endocrino, el 76% de las pacientes presentaban un patrón de disfunción ovárica inflamatoria, que clínicamente se manifiesta con menstruaciones dolorosas, abundantes y que no son de 28 días. Y esto se ve sobre todo entre los 12 y los 20 años. Por otro lado, el 59,5% mostraba patología tiroidea. Cuando la glándula tiroides se evaluó mediante ecografía, se observaron nódulos tiroideos en casi el 89% de los casos estudiados, lo que nos ha permitido avanzar más allá de la analítica de sangre sobre el diagnóstico de la enfermedad tiroidea, ya que cuando el tiroides afecta en sus primeros años, la analítica puede no demostrar nada, pero la ecografía sí, lo que refuerza la necesidad de una valoración endocrina más allá de las analíticas básicas. En el ámbito circulatorio, un hallazgo especialmente relevante es que, aunque solo el 9% de las pacientes presentaba insuficiencia safena visible en la ecografía Doppler, más del 95% refería dolor a la presión en venas perforantes, lo que sugiere alteraciones funcionales del drenaje venoso y linfático relacionadas con el daño del tejido conjuntivo, que en muchas ocasiones no es detectable con la ecografía Doppler habitual. Esto quiere decir que muchas pacientes reciben informes que diagnostican que no hay afectación venosa, y sin embargo, según nuestros estudios sí que la habría, justificando la frecuente aparición de varículas, arañas vasculares e incluso varices. También hemos desarrollado signos ecográficos que directa o indirectamente ayudan a diagnosticar daños linfáticos, en ocasiones más sensible que la linfogamografía. Finalmente, el impacto psicológico es significativo. Los cuestionarios clínicos mostraron un riesgo elevado de trastornos de la conducta alimentaria, con malestar emocional, sostenido en una proporción relevante de pacientes, especialmente en los estadios más avanzados. No obstante, en nuestro modelo fisiopatológico estos cuadros no se interpretan únicamente desde una perspectiva psicológica, sino que presentan una base mecanicista y neuroinflamatoria. Los mini atracones recurrentes de hidratos de carbono refinados no se explicarían solo por factores emocionales. Los neurópodos intestinales, que funcionan de manera altamente eficiente, detectan rápidamente los azúcares simples y transmiten esta señal al sistema nervioso central, principalmente a través del nervio vago, activando los circuitos dopaminérgicos de recompensa. Este mecanismo fisiológico se ve amplificado en un contexto de inflamación hipotalámica que altera la regulación de la saciedad y favorece la búsqueda repetida de estímulos hedónicos, especialmente en situaciones de estrés o ansiedad. Este proceso genera un conflicto neurocognitivo sostenido. Mientras el centro hipotalámico de la saciedad demanda hidratos de carbono refinados, la corteza prefrontal interpreta esta conducta como un fallo, activando culpa y autocrítica.
La repetición crónica de este conflicto puede contribuir a un daño psicológico progresivo. Desde esta perspectiva, lo que tradicionalmente se ha denominado hambre emocional podría interpretarse en muchos pacientes con lipedema como un fenómeno multifactorial en el que los factores psicológicos coexisten con alteraciones neuroinflamatorias en los mecanismos de regulación de la saciedad. En conjunto, estos resultados refuerzan la idea de que el lipedema no es únicamente una enfermedad del tejido graso. La altísima prevalencia de alteraciones del tejido conjuntivo, junto con la inflamación crónica de bajo grado, la disfunción hormonal y la afectación venolinfática funcional, configuran un modelo claramente sistémico. El daño del tejido conjuntivo podría desempeñar un papel clave desde fases tempranas de la enfermedad, incluso antes de que el aumento de volumen sea evidente. Esta alteración estructural puede favorecer un drenaje ineficaz, generar dolor y contribuir a la progresión del tejido adiposo patológico con el paso del tiempo. Asimismo, la elevada frecuencia de síntomas compatibles con alteración de la permeabilidad intestinal sugiere que la subinflamación sistémica podría actuar como un factor perpetuador del lipedema, amplificando tanto los síntomas físicos como el impacto metabólico y neurohormonal. Otro hallazgo fundamental es el retraso diagnóstico. En nuestra cohorte, más del 40% de las pacientes fue diagnosticada en estadios avanzados, a pesar de que muchas pacientes habían presentado síntomas desde la adolescencia. Este retraso condiciona una mayor progresión de la enfermedad, más comorbilidades y un mayor deterioro de la calidad de vida. Por todo ello, este estudio subraya la necesidad de un diagnóstico precoz, presencial y clínicamente estructurado, así como de un abordaje terapéutico integral que tenga en cuenta no solo el volumen, sino también la inflamación, el eje hormonal, el tejido conjuntivo y la salud emocional de la paciente. El principal objetivo de este estudio ha sido aportar claridad clínica en una enfermedad que a día de hoy sigue siendo eminentemente clínica y difícil de objetivar. Contar con 1.803 exploraciones clínicas completas y presenciales nos ha permitido distinguir qué hallazgos aparecen de forma consistente en el lipedema y cuáles son anecdóticos o aislados. Este tamaño muestral hace posible identificar patrones clínicos repetidos, separar datos fiables de coincidencias y aportar solidez a observaciones que hasta ahora eran fragmentarias. A partir de este análisis, el estudio ayuda a delimitar mejor el fenotipo clínico del lipedema. Observamos una combinación recurrente de dolor localizado en puntos específicos, alteraciones compatibles con hiperpermeabilidad intestinal, hiperlasitud ligamentosa por afectación del tejido conjuntivo, disfunciones tiroideas y ováricas, afectación venolinfática, especialmente a nivel de perforantes, y un impacto emocional significativo. Entender este conjunto como un todo es clave para comprender la enfermedad. Otro objetivo fundamental ha sido abrir camino hacia criterios diagnósticos más homogéneos, aunque el lipedema seguirá siendo un diagnóstico clínico. El análisis sistemático de un número tan elevado de exploraciones permite identificar signos y síntomas que podrían ayudar a reducir la variabilidad diagnóstica entre profesionales, favorecer una detección más temprana y evitar años de falta de respuestas para muchos pacientes. Los datos del estudio también refuerzan una idea central. El lipedema no puede entenderse como un problema estético, ni como grasa localizada. Los hallazgos son coherentes con una enfermedad del tejido conjuntivo, de base inflamatoria y hormonal, con implicación intestinal, fascial y circulatoria. El enfoque médico debería desplazarse desde lo puramente estético hacia una visión de la salud sistémica. Desde el punto de vista científico, este trabajo pretende además impulsar nuevas líneas de investigación. Los resultados apuntan a varios ejes etiopatogénicos: el eje intestinal inflamatorio, el eje hormonal, el eje del tejido conjuntivo y el eje hereditario, que ahora pueden estudiarse de forma más profunda, abriendo la puerta a futuros marcadores clínicos, biomarcadores y posibles estrategias terapéuticas. Por último, este estudio busca servir como base para el desarrollo de modelos clínicos más avanzados en lipedema, validar escalas clínicas, afinar algoritmos diagnósticos, estudiar subtipos de paciente, correlacionar síntomas entre sí, describir trayectorias de progresión y apoyar el diseño de guías clínicas cada vez más precisas. En definitiva, el objetivo último es contribuir a un futuro distinto en la atención al lipedema, diagnosticar antes, tratar antes y reconocer el lipedema como un problema de salud real,
con todas las implicaciones clínicas que ello conlleva.